Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, y los invitamos a mantener todas las medidas de sana distancia y si pueden quédense en su casa. Vamos a hablar un poco de todas las posibilidades que se han planteado con la tecnología en el ámbito de la salud y cómo también la pandemia nos ha orillado a tomar más rápido una serie de medidas que se venían preparando a pasito lento. Hoy contamos con don Efraín Monge y don Pablo Vargas, que colaboran. Ustedes conocen a don Pablo en otros temas. El otro día les contamos que hasta está dando clases en el posgrado de Economía Agrícola, pero esto no tiene nada que ver ni con agrícola ni con economía, sino con un ámbito más donde hay una colaboración significativa entre don Pablo y don Efraín. ¿Qué plantea don Efraín la empresa en la que ustedes están asociados? Bueno, muy buenos días a todos y un placer compartir con ustedes en esta mañana. Pues nosotros estamos apostando a aprovechar esta pandemia para promover la transformación. Y transformación significa definitivamente trabajar en el desarrollo de la tecnología. Y tenemos una gran oportunidad con telemedicina a nivel del país y a nivel del mundo. Y yo creo que, como bien lo decía, algunos temas que ya se venían desarrollando, ahora con la pandemia probablemente es cuando es el mejor momento para aprovechar estas innovaciones que ya se venían trabajando. Don Pablo, antes de la pandemia, y entonces aterricemos en febrero de este año, en ese momento había algunas noticias de que en Wuhan, en China, había algún tipo de problema y posiblemente se pensaba que pues iba a haber algunos controles, como ocurrió con la fiebre aviar, algunos problemillas en Asia y etcétera, pero de momento no parecía. Estoy hablando otra vez de febrero, pero en ese momento, ¿qué cosas hacían ustedes en tecnología o cuál era el perfil de las cosas que la empresa pensaba hacer en 2022 y 2021? Bueno, en nuestro caso, siempre la tecnología ha jugado un papel importante en todo lo que hacemos y sí habíamos visto, como dice Efraín, ciertas tendencias hacia la digitalización en comercio electrónico. Por ejemplo, nosotros empezamos hace más de 20 años, hace 24 años ya, a vender café directamente a las personas en Estados Unidos, directamente desde Costa Rica a través de un sitio web. Y esos esfuerzos, que eran muy innovadores en su momento, pues ya los veíamos como parte de la vida normal. Por ejemplo, también nosotros ya habíamos establecido el teletrabajo como una práctica de negocios normal, pero no masiva, sino que dependiendo de las posiciones, ciertas personas pues trabajaban una vez por semana o 2 veces por semana desde sus casas. Y como el negocio nuestro está basado mucho en los viajes, la gente pues casi que uno no tiene oficina hoy en día. Entonces ya todos esos temas de teletrabajo los teníamos bastante resueltos, pero la pandemia lo que nos dio fue la oportunidad de practicarlos de una manera muy masiva. Y lo que vimos es que por suerte teníamos ya la tecnología instalada y pudimos hacer, digamos, enviar a todas las personas a trabajar desde sus casas sin mayor problema. También este negocio del comercio electrónico
se aceleró mucho durante la pandemia. Entonces digamos que habían ciertas tendencias que esto ha acelerado, pero en nuestro negocio, digamos, ya venían dándose con un cierto grado de penetración, mientras que yo pienso que en los temas de la salud todavía estamos como más atrás en muchos de estos temas, ¿verdad? Cómo un paciente puede, sin ir al hospital, desde su casa ser atendido, por ejemplo. Ya la tecnología existe, o sea, toda la tecnología existe para eso, pero creo que esta pandemia está dando la oportunidad, en este caso a la Caja Costarricense del Seguro Social y otras instituciones privadas, a empezar a practicar esto que ya debíamos haber estado haciendo desde hace varios años. Don Efraín, el otro día me enteré que es un oxímetro, creo que se llama, el que mide la cantidad de oxígeno en la sangre y que se pone, creo que en el dedo más grande de la mano, existen a precios aceptables, pero no accesibles para todo el mundo, el tomar la presión. Ahí hay como dos indicadores. Existe el termómetro en distintas. Entonces, si usted fuera el paciente y yo estuviera a través de comunicación inalámbrica, le podría pedir que me dijera cuál es el contenido de oxígeno en la sangre y su presión arterial y la temperatura. Entonces, no solo es una conversación, sino que podría haber alguna... ¿Qué otras cosas se podrían hacer? Y ahora usted ya no es el paciente mío, sino que cuéntenos qué es lo que la empresa de ustedes está planteando. Bueno, primero, para referirme al comentario de Paulo, creo que algo que ha limitado el desarrollo de la tecnología en la medicina es que la medicina es muy conservadora. Y la razón por la que es conservadora es porque la medicina se basa en la evidencia. Entonces tiene que haber un proceso de prueba para poder realmente verificar que la propuesta que se está haciendo, ya sea un tratamiento o algún tipo de innovación, tiene el efecto esperado en el paciente. Entonces, probablemente ahí ha habido una limitación en adopción de las nuevas tecnologías, y la tecnología, el desarrollo y la innovación van muy rápido. Entonces, a la hora de tener esa agilidad, es difícil, hay veces, poder equiparar el desarrollo tecnológico con la adopción de la tecnología. Pero existen muchísimas herramientas en este momento, como lo indicaba don Rafael, para el tratamiento del paciente o para el diagnóstico del paciente a nivel remoto. Hay algunos sistemas que son asistidos, ya sea que una persona asista al paciente para tomarse la temperatura, la presión o alguno de los oxímetros o verificar algunos otros signos del paciente, o hay algunos instrumentos completamente automatizados, que usted se pone un sensor y ese sensor le da toda la información que el médico requiere para hacer una evaluación adecuada del paciente a nivel remoto. Continuamos, don Efraín, explicando ese nivel remoto una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, con don Efraín Monge, quien nos estaba explicando que más allá de las cosas elementales como el termómetro o el oxímetro, hay una tecnología de asistencia remota más sofisticada. Sí, estábamos hablando sobre los sensores. Realmente los sensores, como lo mencionaba Paulo, es una de las tendencias que hay a nivel mundial en temas de tecnología, y hay una gran cantidad de desarrollo de sensores para todo, temperatura, para prácticamente medir todo en este momento. Entonces, esta posibilidad de que haya esta convergencia de los sensores en un dispositivo nos permite realmente hacer un monitoreo remoto del paciente de una manera muy efectiva. Perdón, don Efraín, para tenerlo claro, y es que yo soy del tiempo de antes, por supuesto. Claro. ¿Habría tecnología como para que el oxímetro que yo me pongo
usted médico lo pueda ver desde su consultorio. ¿Es eso correcto o no? Es correcto, pero lo más importante de la telemedicina es la oportunidad que tenemos de hacer realmente una transformación para el paciente, porque en este momento lo que podríamos, digamos, hacer como un producto mínimo viable es la oportunidad de replicar la experiencia que tenía el paciente, y es que pueda ir al consultorio del médico a que le haga un chequeo en ese momento de su enfermedad. Pero la telemedicina lo que nos va a dar la oportunidad realmente es de hacer una trazabilidad del paciente de manera continua. Entonces, en el momento que tengamos la interconsulta con el médico, ya el médico podría contar con una cantidad de información para poder entender qué ha pasado con ese paciente en los días previos. Entonces, eso es la oportunidad que tenemos. Y lo otro, obviamente, desde el punto de vista de acercamiento geográfico, es que el paciente no necesariamente tendría que trasladarse para hacer una consulta básica con el médico, sino que podría realmente hacerlo desde la comodidad de su casa, sin tener que trasladarse, o de algún lugar donde pueda haber una interconsulta entre dos profesionales que le pueda dar apoyo para la atención de ese paciente. Entonces, realmente hay una gran oportunidad para el futuro, en momentos en que los recursos probablemente van a escasear a raíz de la crisis económica que va a generar esta pandemia, también de poder hacer una cobertura de los pacientes de manera más costo efectiva, no solamente generando un beneficio clínico, pero también seguramente un beneficio o una costo efectividad mucho más grande a los sistemas de salud, llámese el Seguro Social nuestro, o los hospitales privados, o los sistemas privados, o inclusive los médicos a nivel individual. Eso le iba a plantear, don Pablo, porque ustedes me parece que han tenido alguna experiencia ya. Me parece que la tecnología no tiene ámbito de gestión de quién es el que paga, y con eso lo que quiero decir es que puede tener lugar a nivel de la medicina pública o la medicina privada. ¿Me equivoco? No, totalmente de acuerdo. Creo que para un país como Costa Rica, que tiene un sector de salud dirigido por la Caja del Seguro Social, hay una gran oportunidad, como decía Efraín, de poder ofrecer soluciones que sean eficientes en cuanto a costo y que tengan mucho mayor alcance que lo que hacemos hoy. Obviamente también para las instituciones privadas. La telemedicina podemos verla en dos direcciones. Una es el paciente en su casa o donde él esté, recibiendo atención con el apoyo de la tecnología, sin tener que trasladarse al hospital. Y la otra es, ya en una sala de cirugía, un médico desde su consultorio, dirigiendo con la ayuda de robots una cirugía que está ocurriendo a cientos o miles de kilómetros de distancia. Son dos situaciones, dos escenarios muy diferentes. Los dos involucran un uso intensivo de tecnología y, como decía Efraín, para el paciente que está en la casa, pues no va a ser lo mismo que utilizar el reloj que usa para correr y que le mide las pulsaciones, porque todos estos aparatos tienen que tener grado médico, tienen que haber sido probados de manera que la información que dan sea aceptable para los médicos. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades, muchas soluciones. Si nosotros pensamos en la promesa de valor que hace un hospital, es complicada, porque es ser todo para todos. Entonces, el hospital lo que promete es que usted viene con cualquier enfermedad y yo hospital, voy a curar al paciente. Bueno, eso es muy costo ineficiente, es muy ineficiente en cuanto a costo. Debemos buscar formas de que los hospitales sean únicamente para los casos agudos, ya sea de emergencias, casos agudos, o casos especializados, donde hay una cirugía y entonces se requiere un equipo humano muy especializado. Pero creo que esta aplicación de la tecnología lo que va a ayudar es que las personas tomemos responsabilidad por nuestra salud. O sea, hablamos ahora del COVID y estamos todos pues bastante preocupados y hemos hecho cambios en los hábitos. Por ejemplo, esta reunión que estamos utilizando medidas de protección. Y yo diría que la población tiene un grado de miedo, estamos asustados con esta pandemia. Bueno,
Yo creo que deberíamos estar más asustados con la diabetes, con el sobrepeso, con la hipertensión arterial y los problemas cardiovasculares. En Costa Rica, más del 30% de la población padece obesidad, más del 10% padece diabetes mellitus, y los problemas cardiovasculares es la primera causa de muerte en el país. Entonces, en el 2017 murieron 1.457 personas de infarto al corazón. Esos son casi 5 por día, o sea, 4 por día, digamos. Y ahora que estamos contando muertes, nos da una relación de, bueno, ve qué importantes son estos temas. Sí, para decirlo, y aprovecho, pues las muertes, claro, esto ha ido un poco exponencial, pero más o menos 1/10 parte de esas son las muertes en 7 meses por COVID. Entonces, es casi 10 veces más, y es algo de lo que más o menos nadie habla. Correcto, entonces correcto. Me parece que entonces, muy importante. sí, esta situación nos ha alertado del COVID, pero resulta que los mismos factores de riesgo para el COVID son los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Y si le sumamos a esas 1.457 personas en el 2017 otras condiciones cardiovasculares, hubo más o menos 2.500 muertes en ese año por temas cardiovasculares. Factores de riesgo: tabaquismo, obesidad, hipertensión, diabetes. Los mismos que el COVID. Eso es lo que debería estarnos preocupando. Y con la aplicación de la tecnología, el paciente podría tener mucho más control de su salud. Creo que esa es la oportunidad que tenemos con la tecnología. Cuando regresemos, le vamos a pedir a don Efraín Monge que nos ilustre qué cosas podemos hacer en los ámbitos que don Pablo ha mencionado. Regresamos. Don Pablo Vargas nos hablaba de lo que debemos hacer, y de alguna manera separado de COVID, pero interactuando con COVID, porque la mayor parte de las defunciones en el caso de COVID se deben a patrones de comorbilidad, y todos los que él mencionó son las comorbilidades. La única comorbilidad que él no mencionó es ser viejo, y esa no es una enfermedad, esa es una condición, pero invitábamos desde el segmento anterior a don Efraín Monge a que nos dijera cómo puede instrumentarse en alianza con telemedicina este paso adelante. Bueno, la verdad que, aprovechando los comentarios de Pablo, lo que se necesita en todo este proceso es que el paciente se pueda empoderar con el control de sus propias enfermedades o de su propia salud. Y en ese sentido, los pacientes cada vez están más informados, cada vez tienen más oportunidad de aprender de cómo vivir mejor, y hay una tendencia a nivel mundial a mejorar la calidad de vida, no solamente el tratamiento de las personas, sino la calidad de vida de los pacientes. Todos estos factores de riesgo que estamos analizando, que nos están preocupando ahorita por el tema del COVID y que nos deberían de preocupar siempre por un tema de salud, lo que evidencian es la calidad de vida que cada uno de nosotros probablemente desarrollamos. Hay algunos factores que están asociados a temas genéticos, pero en la mayoría de los casos son relacionados a los estilos de vida. ¿Cómo la tecnología podría impactar en esos estilos de vida? Bueno, proporcionándole información al paciente de manera oportuna para que pueda ir viendo las tendencias de, por ejemplo, peso, o las tendencias de la glucosa en sangre, las tendencias de algunos otros tipos de problemas que
de manera cotidiana tal vez uno no toma la conciencia necesaria para poder generar un cambio en ese comportamiento. Y si esa información se puede analizar y se puede aprovechar para llevarla al tratamiento médico, va a ser muy, pero muy importante. Y por eso es que también tenemos que hablar sobre las plataformas, porque esa información disgregada en el reloj, en el dispositivo que podamos tener para monitorear la frecuencia y que está conectada con mi aplicación, pero no tiene una utilidad para uso médico, realmente esa información tiene una validez limitada. Cuando la podemos agregar y cuando la podemos utilizar para el análisis y el tratamiento del paciente es cuando realmente adquiere valor a nivel médico. Y en ese sentido también, pues hablando de las tendencias y las convergencias, tenemos que entender que es importantísimo seguir desarrollando plataformas que puedan recopilar toda esa información de los pacientes para que luego a través de las diferentes tecnologías podamos usar de manera eficiente para el tratamiento del paciente. Pensemos, y tal vez el que quiera contestármelo, pensemos en dos pacientes, uno que cuenta con el apoyo de o es paciente de la caja y otro que no. ¿Qué cosas podrían adoptar esos dos pacientes? ¿O qué tecnología está accesible para que ellos puedan usar? Bueno, hay muchísimos, pero muchísimos recursos. Yo creo que la tecnología, sobre todo para los estilos de vida más adoptable en este momento son las plataformas de ayuda. Hay muchísimas plataformas tecnológicas que le ayudan a manejar un estilo de vida saludable a las personas de acuerdo a los diferentes problemas que puedan tener. Hay plataformas para pacientes con diabetes, plataformas para gente que quiere mejorar sus actividades deportivas, plataformas, en fin, que pueden ayudar muchísimo a los pacientes a cambiar esos estilos de vida y a llevarlos a estilos de vida mucho más saludables. Y de ahí, después de eso, definitivamente la adopción de algunos sensores que puedan estar monitoreando, ya sea la frecuencia cardíaca o la temperatura o la presión arterial, realmente podrían ayudar muchísimo a generar esa conciencia en el paciente ya cuando tiene un problema pues mucho más específico. Se han hablado de casos de gente muy saludable que utilizando algún tipo de sensor, ya sea de frecuencia cardíaca, se ha dado cuenta que tenía arritmias, por ejemplo, que lo afectaban y que no se estaba percatando porque era una persona joven y saludable. Entonces, cualquiera de estas tecnologías que son de muy, digamos, fácil acceso, podrían generar un impacto positivo en el paciente. Y de ahí podríamos ir escalando a esquemas un poco más sofisticados, ¿verdad? Algunos de ellos, por ejemplo, es en los sistemas de salud, ya hay programas muy enfocados a realmente tener una medición del mejoramiento de la condición de vida de ese paciente. Entonces, hay sistemas más sofisticados que te permiten administrar de manera más asertiva todos los indicadores de ese paciente y llevarlo a una mejor calidad de vida. Yo creo que, hablando de la parte pública, todo esto de la aplicación de la tecnología, pienso que puede ser puede ayudar a que las políticas públicas de salud tomen un enfoque más preventivo, le devuelvan al paciente el control de la gestión de su salud, como hemos dicho. Y voy a poner un ejemplo. Yo soy muy aficionado al deporte y vivo en Santo Domingo de Heredia, y yo siempre había criticado que el polideportivo de Santo Domingo en las noches está apagado, las luces están apagadas, solo las prenden cuando hay partidos de béisbol y se ve muy bonito, todo prendido. Pero hay un par de canchas de baloncesto y de fútbol 5 y esas están apagadas en la noche. Bueno, ahora que todo está cerrado, las canchas están prendidas. Entonces es al revés. ¿Cuál es la política pública detrás del que pensó que eso debe estar apagado cuando la gente puede usarlo y prendido cuando nadie lo puede usar? ¿Y cuál es la política que dice que eso nadie lo puede usar? ¿Por qué yo hoy para correr tengo que ir en Santo Domingo en una ruta donde en la acera que tiene muchos huecos y muchos problemas y que me topo con gente de frente y todo? Eso lo puedo hacer, pero en el polideportivo, que podría hacerlo de una manera ordenada, porque
La policía municipal está a 50 metros del polideportivo, podrían tener a alguien controlando. Hay carriles, pueden decir, bueno, carril de por medio, con distanciamiento. Cuando ya hay cierta cantidad de gente, todo tiene portones, no se permite más ingreso. La política pública no se usa por la pandemia. Es como al revés. Entonces creo que todo este tema de la tecnología y devolverle al paciente el control de la gestión de su salud nos puede ayudar a tener un enfoque más preventivo desde el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Bueno, Efraín, nos queda menos de un minuto. Ciérrenos el programa, por favor. Bueno, yo creo que tenemos que aprovechar toda la disrupción que estamos viviendo a nivel tecnológico para poder ofrecer soluciones que vayan más orientadas a hacer una atención eficiente del paciente. Como ya lo habíamos hablado, los esquemas que están en este momento funcionando de manera tradicional han sido efectivos, pero hay muchísimas oportunidades de mejora. Tenemos una Caja Costarricense de Seguro Social que afortunadamente nos ha dado un apoyo y nos ha permitido gozar de una calidad de vida y de unos indicadores en salud muy importantes, pero tenemos retos también a nivel de la institución de mejorar, sobre todo en los procesos, para controlar mejor esos costos. A las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los programas que con enorme entusiasmo y con algunas dificultades hacemos desde Canal Luz CR. Mantengan la sana distancia y si pueden quédense en la casa. Muchísimas gracias, don Efraín y don Pablo. Gracias por la invitación. Gracias.